We are going to look at the following images and think about the family presented and think about their routine. We're going to use a combination of regular and irregular verbs. Let's look at the morning. This is Charlie. Let's look at all the things Charlie does. Charlie se levanta, es muy activo, salta en la cama, abre las cortinas, sonríe, llama a sus padres. Luego asumimos que Charlie va a la escuela o va a la guardería y esto es cuando regresa a su casa en la calle, en la tarde. Charlie monta la bicicleta, Charlie juega con los niños del barrio, disfruta de la naturaleza. En la noche, la familia está sentada en la mesa. La familia come la cena. Las personas de la familia disfrutan del postre. Y por último, en la noche, tenemos a Charlie que duerme plácidamente en su cama. Quiero poner atención a 4 verbos que mencionamos aquí. Vamos a decir que es Charlie, ¿verdad? Es el niño. Charlie se levanta, Charlie juega, la familia disfruta de la cena y Charlie se acuesta temprano. ¿Sí? Levantarse and disfrutar are regular verbs. They have no change. Levantarse, disfrutar de la cena, comer. And then we have the verb jugar, that it has a stem changing verb. The verb is jugar. En este caso es él juega. And then the same thing with acostarse. Acostarse, it changes to you, y él se acuesta. One important thing to remember is that there is a change in all the persons except for nosotros and vosotros. Yo juego, tú juegas, él juega, pero nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. And same thing with acostarse. Yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, pero nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis y ellos se acuestan. We just listened to Juan's letter to her girlfriend. Juan was the college student that just left college and is not very happy about his schedule. Can we look at the verb he uses and try to identify between irregular, regular, stem changing? No me gusta mi horario. Gustar, that's present, that's a regular. El lunes tengo, that's a yo verb. Let's write the verbs. Gustar, tener, encantar, that's a regular. Me encanta porque se me da muy bien dar bien la lectura. El martes tengo a yo verb, a go verb. Tener literatura y el profe es antipático, verbo ser. El miércoles es un día horrible. Tengo, verbo tener, a go verb. 2 horas de química. No me gusta porque es una asignatura aburrida. También tengo, ya está, matemáticas, biología y física. El viernes tengo francés. La profe de francés explica muy bien y es muy simpática. El viernes está bien porque tengo, go verb. Bueno, basta por hoy. Tengo muchos deberes para terminar informática e historia para mañana. ¿Sí? So these are the this is important to remember when you're trying to conjugate, and this will help you. Gustar, an AR type verb. You only have to learn the meanings. Tener, it's one of the go verbs. It's only irregular in the yo form. Encantar, just a regular verb. Dar is a regular verb. Tener, it's a go verb.
Ser. Yo soy, tú eres is an irregular verb. Tener. It's, ya está. It's a go verb. And explicar, for the present, it is a regular verb. You just listened to a poem by Federico García Lorca, El romance de los pelegrinitos. We're going to look at the poem and attempt to answer some questions in the present tense. Hacia Roma caminan dos pelegrinitos a que los casa el Papa. ¿A dónde caminan? Regular verb. Casarse, el Papa. ¿A dónde caminan? ¿Hacia dónde caminan? Caminan a Roma. In the next one, they're talking about some peculiar clothes. Entonces, ¿de qué material está hecho el sombrero del peregrino? El sombrero está hecho de hule y ella lleva un sombrero de terciopelo. In the third one, al pasar por el puente de la Victoria, tropezó la madrina, cayó la novia. ¿Qué pasó con la novia? ¿Qué pasa con la novia? La novia se cae. Como es se cae, I want to mention this. Caer is a go verb, but only in the yo form. ¿Sí? Yo caigo, tú caes, y ella cae. So, go form only for the first person. ¿A dónde llegaron los pelegrinitos? Llegaron a la sala del Papa. Entonces, ¿dónde están? Están en la sala. And están, en este caso, es un verbo regular. En la siguiente línea vamos a hablar de sus nombres, de cómo se presentan. Tenemos a Ana y Pedro. El Papa les pregunta, ¿cómo se llaman? No llamamos Ana y Pedro. Se llaman reflexive verb. Reflexive verb is a special verb in the present that has a pronoun. Pretty soon in the next unit we are going to learn about them. Pay attention. ¿Qué les pregunta el Papa? Les pregunta la edad. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 15 y él tiene 17. Les pregunta de dónde son. Ella es de Cabra y él es de Antequera. Les pregunta por qué están ahí. Y ellos van a contestar por un pequeño pecado, a little sin, a little kiss. In this one, it's just a description. And the ending of the poem, las campanas de Roma ya repicaron porque los pelegrinitos ya se casaron. ¿Qué pasa con los peregrinos al final? Se salen con la suya. They do what they intended to do and they get married.